This Para mí es un inmenso orgullo, placer presentar a mi querida amiga Lucía Bustamante, con quien tengo muchos años de amistad y profesionalmente cercanos. Lucía inició su carrera como asistente de investigación para Standard Poor's en la Ciudad de México. Se incorporó en esa ciudad a British Petroleum en 1999, donde tuvo a su cargo diversas responsabilidades en el área comercial y de asuntos corporativos. En el 2006, Lucía fue transferida a Houston. Allí desempeñó una variedad de cargos dentro del equipo de relaciones gubernamentales de British Petroleum America. Entre otras actividades en las que participó en este periodo, Lucía se involucró activamente en el equipo de respuesta al incidente Deepwater Horizon en 2010, asumiendo la función de portavoz y actuando como enlace con las comunidades, gobierno y stakeholders pertenecientes a organizaciones no gubernamentales en 9 condados del estado de Florida. En 2012, Lucía se incorpora a Shell como directora de Relación con Gobierno y Asuntos Externos, trabajando de cerca temas relacionados con la transición al nuevo modelo energético y siendo parte activa de Amex-C como líder del Comité de Asuntos Externos, miembro del British Chamber of Commerce, Coparmex y Comexi. Asimismo, en 2017 se une al grupo de mujeres expertas en energía Voz Experta, desde donde ha contribuido a la participación de más mujeres en paneles y eventos de la industria. Lucía nació y creció y me enseñó Ciudad de México. Es licenciada en Administración de Empresas y obtuvo una maestría en Finanzas y una maestría en Análisis Político. Lucía, bienvenida a este foro. Estamos encantados de tenerte aquí. Adelante. Arnaldo, mil gracias por la invitación. En verdad es un honor para mí estar con ustedes aquí hoy. Veo varios amigos aquí en la sesión. John Padilla, ¿cómo estás? Y Rafa Daryanani, que hace siglos que no nos vemos, pero hemos coincidido mucho en México en temas energéticos. Así es que, bueno, gracias por tenerme aquí y por escucharme. Yo tal vez les pediría que conforme vayamos avanzando en la presentación, me interrumpan si es que tienen preguntas y las vamos abordando así, si les parece bien, si tienen alguna duda o si quieren que expanda algún tema en particular. Como se lo dije a Carlos, a Eduardo y a Arnaldo, el tema de México hoy nos da para tener de verdad una semana de sesiones de distintos temas. Voy a tratar de mantenerme en media hora, pero sí me gustaría abrir mucho este espacio a discusión, pues me interesa mucho escuchar sus perspectivas. Así es que bueno, comienzo acá. Me interesa acá en presentarles esto, es que en realidad los mexicanos estamos viendo tal vez muchos paralelos con lo que sucedió en la industria energética en Venezuela y que ustedes conocen bien. Sin embargo, no son exactamente iguales ni sus incentivos son exactamente iguales y tal vez ahí es donde ustedes puedan apreciar ciertas diferencias de cómo lo está llevando a cabo esta administración de gobierno. Esta administración de gobierno entró al poder en 2018, tienen 6 años para administrar al país y en realidad su enfoque desde 2018 ha sido fortalecer a las empresas del Estado, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y les ha otorgado un trato diferenciado y preferencial en la práctica, aunque esto no es así en la legislación o en la regulación vigente.
Si se acuerdan, a lo mejor en 2015, el gobierno de ese momento pasa una reforma energética bastante profunda, donde por primera vez en 80 años permite la participación de actores privados en la generación y transformación de energía. Particularmente notable es el hecho que dejaron participar empresas grandes internacionales en la perforación y exploración de petróleo. Esto jamás había sucedido, Pemex había sido el único jugador en toda la cadena de valor energética, así es que ese paradigma que México había tenido durante 80 años cambia en 2015 y se permite la participación privada. Justamente esto pone en contexto que estas empresas del Estado van a participar en el mercado como cualquier otro jugador, ¿no? Y como que iguala la cancha de juego para todos. Eso, esta administración lo vio como un ataque directo a la soberanía nacional y un ataque directo a su capacidad de garantizar seguridad energética para mi país. Eh, Cosa que no era así, pero bueno, los paradigmas de cada administración de gobierno cambian y tal vez el paradigma de hoy nos genera un falso dilema que en realidad no existe, que es que Pemex y CFE pierdan competitividad ante otros jugadores, ¿no? Eh, Ellos tienen esta ideología por encima de generar rentabilidad y eficiencia para estas empresas. Es decir, no importa cómo operen o en qué ámbito operen, siempre y cuando sean las únicas que operen, ¿no? Y esto ha traído un costo altísimo para el país y para el crecimiento de fuentes de energía, por ejemplo, renovables, sustentables, de bajo costo, ¿no? Entonces, por eso que les propongo esta pregunta, ¿qué sector energético requiere un país como México? Y pues yo estoy así segurísima y que es parecido a otros países, que necesitamos fuentes confiables, acceso ininterrumpido, seguro para el consumidor, con costos accesibles, eh, que requiera competencia para bajar los costos y que esté perfectamente bien regulado, ¿no? Creo que la mayoría de las empresas que entramos a México con la reforma energética les gusta la competencia, ¿no? Están acostumbrados a competir en mercados regulados y sin duda son portavoces, lo diría yo así, portavoces de mercados regulados y ciertos, ¿no? Con estabilidad regulatoria. Eh, Esto definitivamente no está pasando y conociendo la audiencia con la que estoy hoy me quise enfocar al subsector de petróleo porque seguramente a ustedes les interesará saber qué está pasando acá. No voy a entrar mucho en detalle en electricidad o gas natural, pero con todo el gusto, si quieren después, puedo darles un poco de bibliografía si a alguien me interesa revisar eso. Pero ya desde hace varios años México dejó de ser un país con una economía petrolizada. Esto es algo bueno, se diversifica la economía básicamente en manufactura y exportaciones. Somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y se han logrado construir muchas líneas de clustering, ¿no? Proveedores locales que suministran a los manufactureros internacionales y por el lugar privilegiado geográfico donde se sienta México, la verdad es que es un lugar tremendamente competitivo para exportación. Esto ha logrado que se despetrolice la economía y que se reduzca la participación del petróleo en el Producto Interno Bruto desde los años 90. Obviamente sigue jugando un rol primordial y yo lo que veo es que este sector pudiera darle a México la oportunidad de financiar su transición energética, ¿no? Yo creo que estos ingresos que pudieran
bajar simplemente por el hecho de que tal vez Pemex no tiene la capacidad de incrementar la producción petrolera, pudiera ser el espacio que les dé ingresos suficientes para podernos transicionar a otras energías mucho más sustentables. Eh, Básicamente la producción de México viene de un campo que es Cantarell. El Cantarell fue descubierto a finales de los 70. Parte del campo Cantarell está Kumalupsap, que es la fuente, digamos, de la producción de barriles diarios. Estos números que les pongo aquí los saqué de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y aunque tenemos una plataforma de 1.6 millones de barriles, y tal vez John Padilla no me va a dejar mentir y John, jump in if you want to, eh, la verdad es que yo creo que más bien estamos por ahí del 1.2 y como 400,000 barriles son de agua, ¿no? Pero en fin, eh, en esta administración es difícil obtener números confiables y saber qué está pasando, porque los reportes que antes eran muy transparentes dentro de Pemex, hoy no lo son o no existen o ya no se pueden encontrar pues fácilmente, ¿no? Eh, 40% de la plataforma de producción de México viene de Kumalupsap, pero pues aquí pueden ver la drástica declinación de esta producción que la administración de gobierno pasada pensaba compensar a través de contratos de licencia y de producción compartida con jugadores privados que tuvieran más capacidades técnicas de exploración, ¿no? Eso en realidad no sucedió, quedó bastante corto y hay estimaciones de la Agencia Internacional de Energía de dónde podía haber llegado México si se hubiese consolidado la apertura energética, pudiese haber alcanzado 3 millones de barriles para 2030 y 3.5 millones para 2040. La mayoría de eso probablemente pudiera venir de aguas profundas. Es un lugar donde no está probada la geología, donde hay muy poco conocimiento del subsuelo y entonces, pues bueno, los incentivos que se habían contenido dentro de la reforma energética permitirían que este conocimiento se incrementara y que entonces tal vez México tuviera acceso a lo que ahora llamamos barriles aventajados, ¿no? Aquellos barriles que son buenos para la transición energética porque intrínsecamente tienen un contenido más bajo de gases de efecto invernadero y porque se puede eficientar la exploración de esos barriles y entonces es pues más fácil mitigar su huella de carbono. Obviamente el entorno global ha cambiado desde la estimación de la Agencia de Energía, pero este potencial sigue estando allí y hoy en particular con los precios altísimos del petróleo, pues si hubiesen seguido las rondas de licitación en aguas profundas o en tierra, pues hoy seguramente veríamos una inversión muchísimo más grande de las empresas privadas por producir crudo, ¿no? Entonces, el potencial está ahí, pero yo creo que rápidamente se está perdiendo y esa competitividad rápidamente se está perdiendo para México porque pues los inversionistas tienen otros lugares en donde poner su dinero, donde tal vez es mejor recibido o hay más posibilidad de crecer. Aquí les pongo 4 puntos sobre lo que estamos viendo nosotros aquí, que es la industria energética en México, ¿no? Tenemos una enorme incertidumbre regulatoria que viene por todas las instituciones de gobierno, ¿no? La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Gas, el Centro Nacional de Electricidad, todos estos jugadores que habían sido diseñados sistemáticamente como reguladores independientes, hoy han perdido tristemente su autonomía y han sido cooptados por la administración actual y entonces en realidad esta política energética ve pocos contrapesos y tiene, digamos, otra vez al centro de su quehacer
la protección, y lo pongo entre comillas porque en realidad a mí me parece que esto debilita a estas instituciones como la CFE y Pemex más que fortalecerlas, pero bueno, tiene al centro proteger a Pemex y a CFE. Eh, Vivimos todos los días con medidas administrativas para presionar al sector privado. Diario nos amanecemos con algún acuerdo nuevo, con algún intento de cambiar la reforma energética, aunque esta requiere cambios constitucionales que son mucho más difíciles de obtener, pues requieren 2/3 del Congreso. Pero aún así, los intentos para presionar al sector privado creo que seguirán de aquí a que termine la administración, que termine en 2024. Hay una falta de claridad en la dirección de que seguirá la siguiente administración. No sabemos qué va a pasar. Creemos que seguirá el tono nacionalista si es que Morena gana las elecciones, que pues es altamente probable que lo haga. Y tal vez les recuerdo, para los que no sepan, Morena es el partido ahora en el poder, pero es un partido, tal vez, yo no lo llamaría siquiera partido, yo lo llamaría un movimiento. Se consolidó muy poco tiempo antes de la elección de 2018, tenía tal vez 2 años de existencia, y aglutinó a varias corrientes de la izquierda que históricamente habían sido tremendamente tribales, ¿no? Que tenían enfoques distintos, tenían incentivos distintos, tenían objetivos distintos. Sin embargo, reconocieron en el movimiento del presidente López Obrador una oportunidad para seguir vivos políticamente hablando, ¿no? Entonces, se consolida este movimiento que hasta el día de hoy tiene grandes diferencias en sus corrientes internas, pero que ha sido tremendamente efectivo para movilizar el voto local a nivel de cancha o de pastito, lo que dirían los americanos grassroots, ¿no? Todos estos movimientos que anteriormente habían sido movimientos fundados y mantenidos por el Partido de la Revolución en México, por el PRI, que llevaba 80 años de administrar al país. Estos han sido tremendamente efectivos en regionalizarse y en obtener alta votación a nivel de los estados. Y ahorita se los voy a enseñar eso en una lámina posterior. Aunque no podemos descartar nuevos cambios o propuestas legislativas en energía, tal vez no esperamos tantos ya en los 2 años que le restan a esta administración, pero bueno, como les digo, las sorpresas son diarias y son interesantes. Las tendencias políticas, como les digo, en estos 2 años que le quedan a la administración, el presidente Andrés Manuel continuará siendo popular. Esto es un efecto muy extraño para aquellos que nos dedicamos al análisis político y que se ha venido exacerbando más en los últimos años, y lo vemos tal vez repetido en algunos lugares que tienen líderes muy populistas. Algunos paralelos también puedo sacar, por ejemplo, con la administración Trump en Estados Unidos o la administración Bolsonaro en Brasil, que logran un poco cortarse o eliminar el vínculo que tienen con su partido y ser ellos el movimiento en particular, ¿no? Su personalidad rige el favoritismo o la popularidad del partido, ¿no? Y entonces, pues son ellos como que la imagen que sigue siendo popular independientemente de los logros partidistas o lo que hayan logrado hacer en particular, ¿no? Contante y sonante. La verdad es que no vemos unos resultados que podamos escribirle a nuestra abuelita, decir que son grandes resultados. Sin embargo, el presidente sigue siendo tremendamente popular.
creemos que Morena seguirá consolidando su hegemonía regional. Y aquí les pongo este mapita del lado derecho. Morena obviamente es el color este moradito. Y cómo empieza Morena en 2020 y cómo ha terminado en 2022. Controla ya 20 gobiernos estatales, tenemos 32 estados en la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal, que es una especie como de, pues sí, no es un estado en sí mismo, pero en fin, lo contamos. Y han visto su incremento de influencia, nuevamente, como les digo, a este nivel de grassroots. Creemos que el presidente seguirá siendo polarizador, pero tiene un pequeño contrapeso, que es la Constitución. No la ha podido cambiar, le ha puesto bloqueos a sus ideas de transformación y cómo quería ver el país. Esos contrapesos persisten y bueno, creemos que van a estar ahí los siguientes 2 años. La relación de México-Estados Unidos tristemente está en un estado subóptimo. No hemos podido entender en México y sacar ventaja de todo lo que aprendimos durante la pandemia y que ahora Estados Unidos está muy interesado en hacer nearshoring o friendshoring. De hecho, el acuerdo que acaban de firmar en Estados Unidos, el Inflation Reduction Act o IRA, les da muchísimas concesiones a México y Canadá, cosa que les ha ocasionado tal vez un poco de pushback por el resto de sus socios comerciales en el resto del mundo, porque Estados Unidos ve a México y ve a Canadá como un lugar ideal para hacer friendshoring y para diversificar, sobre todo el tema de tecnología que estaba muy concentrado en China y que les ha pegado durísimo, en particular, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? No hay chips, baterías de litio, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están pues muy emproblemadas en la cadena de suministro y sin embargo esta inmensa oportunidad México no la está aprovechando. Hace un mes más o menos Estados Unidos presenta consultas bajo el artículo 31 del TEMEC o USMCA en inglés, que es básicamente NAFTA 2.0, y justamente las presenta viendo los cambios que se dan de facto, tal vez no en la regulación, pero que se dan de facto en la industria energética, que bueno, ya les estoy contando todo lo que está pasando acá, ¿no? Una limitación y bloqueos constantes a la capacidad de las empresas privadas de hacer negocio. El presidente va a tal vez reducir el número de flancos abiertos que tiene. A él le gusta tener muchos abiertos al mismo tiempo. Creemos que en estos próximos 2 años va a reducir esa atención a pocos temas e igualmente el Congreso va a estar enfocado en pocos temas, aunque en realidad tendrían que enfocarse en mucho, sobre todo en temas económicos y temas de inflación. No creemos que vaya a haber mucho enfoque en controlar eso. Morena, como les decía, es el favorito para ganar en el 2024, pero pues tendremos que ver quién va a liderar la sucesión de Morena en 2024. Entonces aquí, bueno, les pongo a los que no han visto a estos actores. En México les llaman las corcholatas, no sé si sepan qué es eso. La corcholata es lo que tapa los refrescos. En México se usa esa palabra para decir, bueno, esta gente es como usable, como transaccional para el presidente, ¿no? Entonces, estos son los 3 candidatos que tal vez escuchamos en México. Y escucho un micrófono abierto, no sé si alguien tiene una pregunta, perdón. No, ok. No. Ok, perdón. Claudia Sheinbaum es la discípula del presidente, es la que más comparte su visión ideológica, la que está más cercana a él.
la estrategia ha sido repetir absolutamente todo lo que dice el presidente, casi verbatim, usar las mismas palabras, usar los mismos conceptos. La única ventaja que tiene Claudia es que si pierde las elecciones será la única que aceptará el veredicto sin quejarse. Adán Augusto López solía ser el gobernador del estado de Tabasco, que es el estado del presidente, donde él nació. Es un amigo muy cercano del presidente, es su operador político por definición. No conocemos su visión económica y el equipo que tiene asesorándolo es absolutamente desconocido. No sabemos quién está en su círculo cercano. Y Marcelo Ebrard, que hoy es el secretario de Relaciones Exteriores, es el favorito de las élites, es tremendamente más pragmático, menos ideológico, ha sido el operador político leal del presidente y bueno, lleva esperando su oportunidad por 15 años, que es una cosa impactante, entonces no creo que se vaya a ir fácilmente ni deje de dar la batalla fácilmente ante los otros dos contendientes que tenemos aquí. ¿Qué hay de la coalición opositora? La oposición ha coqueteado, digamos, con la idea de aliarse. Sería una coalición un tanto sui generis y en mi mente muy frankensteiniana porque uniría a la derecha conservadora con el centro, que es el PRI, y el PRD, que ha sido históricamente de izquierda. Entonces, pues no es una coalición fácil. Teníamos esperanzas de que se formara y además utilizaran estos 2 años para robustecerse, pero pues justamente antier de esta semana el PRI rompe con esta idea de coalición, pues su actor principal, Alejandro Moreno, que es el presidente del partido, perseguido por la administración actual, no que sea un santo ni un angelito, sí tiene cola que le pisen, pero en fin, la administración sabe que es un jugador primordial para la coalición y pues lo ha perseguido. Yo siento que ya llegaron tal vez a un acuerdo para que Alejandro Moreno no termine en la cárcel y entonces este acuerdo pues necesariamente requiere la ruptura de la coalición. Estas son malas noticias en el sentido de tener contrapesos que pudieran contender en la elección de 2024. Sin embargo, hablando con uno de mis contactos cercanos en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, me dice, bueno, qué bueno que sucedió hoy porque nos da tiempo de recuperarnos. Tal vez yo no lo había visto con esa visión, pero pues puede ser que todavía la coalición opositora tenga tiempo de recuperarse. Aquí, del lado derecho, donde les pongo ahí la pregunta, pues sabemos que hay varios candidatos ahí que como que no entendemos bien cómo podrían contender. Podría partirse su elección de ser candidatos presidenciales e irse a otro partido, incluido Marcelo Ebrard, ¿no? Escoger otro partido para correr en lugar de Morena, si es que no es escogido como el candidato de Morena. Pero bueno, surgen todas estas preguntas que seguramente ustedes también lo viven todos los días en sus procesos políticos. ¿Quién es el más competitivo para llevar adelante una coalición? ¿Quién podría ser aceptable a todos los partidos? ¿Quién es el menos vulnerable a los ataques de la administración actual? ¿Quién reconcilia el apoyo de la clase media? Etcétera. Varias preguntas que pues todavía están al aire, no sabemos bien qué va a pasar. 2024 perspectiva y escenarios. Este es el escenario actual. Si las elecciones fueran el día de hoy, así se verían los conjuntos o las coaliciones si es que asumimos que el PAN, PRI, PRD van juntos. Estaciona un poquito lo que está pasando ahí con el dirigente del PRI, pero bueno, así se vería. Y sin duda, las elecciones en el Estado de México que suceden el año que viene, que el Estado de México es un powerhouse económico en México, crece entre 4 y 6% al año su economía. Las elecciones del Estado de México serán un predictor bastante
accurate, bastante adecuado para lo que va a pasar en la elección federal del 2024. ¿Qué tomaría para que la elección fuera competitiva y no sintamos que Morena pasa por encima de todo el mundo con un bulldozer? Pues la oposición necesita una narrativa atractiva que no tienen en este momento, una narrativa de alternativa posible que no estamos viendo muy clara. Requiere una fuerte coalición de oposición, que eso estamos viendo el día de hoy, que a lo mejor se está erosionando rápidamente esta posibilidad. Un candidato elegido por un método aceptable a los partidos y atractivo para el electorado. Esto tampoco ha sido definido, dado que no han logrado poder acordar esta coalición con reglas transparentes, ¿no? Y alta participación de las clases medias urbanas, cosa que no vimos en las elecciones del 2018. Es una tendencia que puede revertirse, sí. En general, las clases medias urbanas han sido las víctimas de estos malos gobiernos morenistas en ciudades grandes que, por ejemplo, están sufriendo falta de abastecimiento de agua, como por ejemplo Monterrey en el estado de Nuevo León, quebrantos al erario público a nivel estatal, como por ejemplo Tabasco. Es decir, estos gobiernos de Morena a nivel estatal, honestamente, aunque han sido tremendamente exitosos en ganar, no han sido igualmente exitosos en administrar. Entonces, pudiera haber una posibilidad de ver una participación mayor de las clases medias urbanas. Estos son nuestros tres escenarios. Lo que vemos es que Morena podría ganar con una amplia mayoría en el Congreso, el menos probable, diría yo. Morena gana con un Congreso dividido, que es lo más probable, y la oposición gana con un margen pequeño y detona un conflicto político. Esto no, aunque no es mi escenario primario, pero no se puede descartar, definitivamente no se puede descartar, pero con la posibilidad de no poder traer a la oposición de manera consolidada, tal vez este escenario se empieza a modificar en los próximos meses y a lo mejor si me vuelven a invitar el año que viene, les cuento de un escenario nuevo aquí porque no sabemos qué va a pasar con la oposición. Ya para cerrar, les quería yo dar un regalito que me permitieron compartirles. El año pasado, y perdón que se los ponga en inglés, pero así es como me dieron permiso para compartir este slide. El año pasado Shell llevó a cabo un ejercicio de escenarios para México. Ustedes saben bien que Shell ya tiene 50 años de llevar a cabo escenarios globales y regionales y locales. Básicamente son escenarios de incentivos y cambios políticos, pero estos cambios políticos que generan en el espacio energético. Estas fueron nuestras conclusiones de este interesantísimo ejercicio de escenarios que hicimos el año pasado. Sin duda, la orientación política seguirá definiendo la política y los cambios, la política pública y los cambios regulatorios en el ámbito energético, afectando la manera en que las empresas privadas que tal vez llegaron con la esperanza de poder crecer negocio en México en 2015, pues lo puedan seguir haciendo en los siguientes años. No regresaremos a la política como era antes de Andrés Manuel López Obrador. La izquierda yo siento que seguirá dominando cómo hacemos política pública en México. Los potenciales cambios a las leyes y regulaciones van a incrementar el control del gobierno sobre el sector energético. Como ya les contaba, esta tendencia va a continuar. Habrá varios proyectos administrativos dentro de esta administración y de la que sigue para seguir erosionando a los reguladores
autónomos, ¿no? Dándonos un espacio muy grande de incertidumbre sobre cómo se interpretan las leyes, en qué espacio podemos jugar, la pregunta, ¿acaso podemos seguir jugando en ese espacio?, etcétera. Pemex y CFE seguirán al centro de la política energética y van a ser los monopolios centrales para poder suministrar de crudo y electricidad al país. Gas, aunque deberíamos estar produciendo gas en México, no lo estamos haciendo. Esto seguirá siendo crucial para la seguridad energética de México y el día de hoy, no hablé mucho de gas, pero el día de hoy estamos importando alrededor del 80% de las necesidades de gas del país, de Estados Unidos, básicamente de Texas. Y esta dependencia en las importaciones de gas de Estados Unidos incrementará porque nuestro suministro doméstico no existe, no hay manera de ponerlo en ductos. Pemex está venteando alrededor de 20 millones de dólares diarios de gas natural porque no hay infraestructura a donde meterlo. Entonces, en fin, esta dependencia tal vez ocasiona una visión muy parecida a lo que vemos hoy en Europa con Rusia y Alemania y otros países europeos en el suministro de gas. Es una dependencia impresionante y pues la ideología de esta administración no es algo que vaya a cambiar pronto. Entonces, pues aquí paro, les agradezco mucho el espacio y abro a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Lucía. Bien interesante y bien interesante algunos paralelismos con la situación venezolana. Sin Mira, duda. aquí te hacen una pregunta que es la siguiente. ¿Cuán entronizada está realmente en la cultura empresarial mexicana en general la necesidad de una competencia eficiente y de un mantenimiento al mínimo de las regulaciones? Siguen las preguntas. Aún teniendo Pemex prácticamente el control de la industria petrolera y no teniendo lo que se menciona en la pregunta anterior, ¿sería posible concebir una inducción o un movimiento en la dirección correcta a través de empresas de servicios locales eficientes que interactúen con ella o que desarrollen todo el campo relacionado con la producción de bienes que se deriven de la extracción de crudo, de manera que se genere un ambiente que progresivamente y en forma casi silente haga evidente la necesidad de cambio? A ver, cultura empresarial mexicana, sin dudas es todo un tema en sí mismo. Creo que históricamente los grandes empresarios mexicanos se habían hecho grandes empresarios mexicanos porque habían dependido de las concesiones que les dio el gobierno en su momento. El PRI operaba a través de tokens políticos, ¿no? De intercambios políticos. Entonces, muchos de estos empresarios mexicanos son hoy grandes empresarios mexicanos gracias a esa relación tan cercana que tenían con el PRI. Uno esperaría, hubiese esperado tal vez que en este reacomodo de las élites con esta administración esto hubiese cambiado, pero la verdad es que no. Los empresarios mexicanos vemos que son bastante adaptables y resilientes y logran mantener estas relaciones cercanas con el gobierno y este gobierno en particular que ha sido muy exitoso en eliminar la transparencia, sobre todo la transparencia contractual de contratos públicos y que se ha movido de tener licitaciones a tener acuerdos privados con jugadores que no conocemos, que tal vez no sabemos bien de dónde salieron esas empresas, quiénes son sus dueños, etcétera. Pues definitivamente erosiona lo que aquí Rafael dice, esta necesidad de competencia y eficiencia y etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que podría decir es que tal vez de una regresión al viejo PRI, o sea, estos morenistas en realidad son priistas disfrazados, dinosaurios priistas disfrazados de un nuevo partido, ¿no? Pero las prácticas son muy parecidas
a cómo lo hacía el PRI cuando tenía total control sobre todos los ámbitos de la vida pública del país en los 70, ¿no? Eh, Ahora, de los proveedores, pues vemos un poco igual estas cosas, ¿no? Si alguien siguió de cerca México, por ejemplo, la prensa ha tratado de transparentar varias relaciones de conflicto de interés, por ejemplo, con empresas proveedoras de Pemex y familiares del presidente que se benefician de esa relación de proveeduría entre Pemex y la empresa y ya no sabemos bien qué está pasando. Entonces, la necesidad de un cambio es evidente, ¿no? Pero no sé si es evidente para los jugadores que pueden controlar el cambio. Rafael, no sé si contesté bien tu pregunta. Bueno, aquí hay otra pregunta que es, ¿hay organizaciones preocupadas por el desarrollo de la participación ciudadana y la cultura política del ciudadano? Eh, Hay organizaciones de la sociedad civil en México, la verdad es que la sociedad civil es bastante robusta, pero nuevamente, como le estorba a este gobierno ha intentado por todas las avenidas de erosionar el peso político que pueden tener estas organizaciones civiles, las ha tratado de desestimar, las ha acusado de tener intereses particulares, y pues es difícil para las organizaciones de la sociedad civil contrarrestar la capacidad mediática que tiene el presidente. Acuérdense que el presidente nos habla todos los días a partir de las 7 de la mañana y por lo menos durante 2 horas. Entonces, él en realidad es quien genera la agenda de comunicación pública todos los días en este país y básicamente él es el que pone los temas en la mesa de los cuales se va a hablar todo el día o tal vez hasta el día siguiente. Él tiene el control del ciclo de noticias, digamos. Entonces, sí, sin duda triste ver que estas organizaciones de la sociedad civil están bastante golpeadas. Ok, también te preguntan, dice ello, porque es evidente que el resultado de las elecciones refleja que debe haber una lejanía de todo esto. Un votante crítico no debe hacer una diferencia y entonces es importante formarlo. Pues sin duda para mí el gran faltante, y este es un común denominador para toda Latinoamérica, es educación y acceso a la educación, ¿no? Educación libre, educación gratis y poderla accesar de manera sencilla. No es distinto para México. El sistema educativo mexicano está roto, esa es la verdad, ha sido manipulado y definido por ciertas élites pertenecientes al sindicato de maestros que son tremendamente poderosos. Así es que sí, es importante formarlo, sin duda es importantísimo formarlo, pero esta administración también depende, su éxito depende de la glorificación de la ignorancia, ¿no? Que lo vemos también repetido tal vez en paralelo en Estados Unidos un poquito, ¿no? Ok, mira, ya con esto finalizan las preguntas formales, pero está abierto el derecho de palabra y Edgar Sequera está pidiendo la palabra. No, pero Así que Eduardo, hay una pregunta. Eduardo, hay una pregunta de Omar Oquendo. Sí. Hay déjame, una La pregunta dividió mía en tres. también. Y hay una pregunta de Francisco. perdón, sí, dice, si es posible pudiera comentar acerca de lo siguiente. El futuro de la CNH salió el presidente anterior y hay una nueva terna. Sí, caray, qué bien enterados están, porque esto solo sucedió ayer y además vivimos como un momento de total incertidumbre toda la semana pasada hasta esta que la CNH logra confirmar. Bueno, ni siquiera la CNH, el presidente confirma indirectamente que el presidente de CNH se va. Tenemos entendido que renunció desde el 1 de septiembre, pero pues nadie en realidad sabía qué estaba pasando. Eh, Temo que el futuro de la CNH sea muy parecido a lo que está pasando con la Comisión Reguladora de Energía. Hasta ahora se había mantenido relativamente racional la CNH, pero al parecer en este intento de mantenerse racional
El presidente siente que había afectado directamente los intereses de Pemex porque le habían puesto varias multas por venteo ilegal, eh, los habían tratado exactamente igual que otro regulado, pues esto no les gustó y probablemente le piden al presidente de la CNH dejar su posición. Mandó una terna que los tres son gente que viene de Pemex, están saliendo de Pemex en este momento. La legislación para las ternas de comisionados requiere que las personas tengan un periodo de 5 años entre su puesto pasado con algún regulado y poderse convertir en comisionados. ¿Qué va a pasar con eso? Mi sospecha es que se lo van a pasar, como decimos por aquí en México, por el arco del triunfo, es decir, no va a hacer ninguna diferencia y van probablemente a forzar la elección de una persona de Pemex que pues no haga mayor cosa y deje que Pemex haga todo lo que necesite hacer y como lo quiera hacer sin regulación alguna, ¿no? Entonces, pues sí, CNH va a ser tristemente otro caso de erosión de autonomía de un regulador, ¿no? Sí, te piden, perdón, que comentes también sobre la refinería de Dos Bocas y Deer Park en Texas y sobre el litio mexicano. Sí, qué enterados están, qué impresionante. Refinería de Dos Bocas, bueno, ni cerca de estar en condiciones operacionales, aunque el presidente ya en su muy usada estrategia de inaugurar cosas que no están listas para ser inauguradas, y ya la inauguró, la refinería de Dos Bocas. Ha costado el doble o va a costar el doble de lo que primero habían dicho que iba a costar. Primero dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares, después dijeron que 12,000, ya van cerca de 18,000 dólares y todavía no terminan. Deer Park, pues caray, se hicieron de una excelente refinería de primer mundo, diría yo, de las más eficientes del mundo, por la 10ª parte de lo que les está costando construir Dos Bocas, ¿no? Entonces, pues no sé, les dejo ahí a ustedes la pregunta de si será buen negocio hacer Dos Bocas o no tanto. Litio mexicano, eh, otra de estas cosas del presidente que están sustentadas en ideología, en autocracia, en control por control, pero no para hacer algo con eso. Yo sospecho que no va a pasar absolutamente nada con esa cosa o con esa pseudoempresa que acaban de formar. Probablemente el litio se quede abajo del suelo, ¿no? Tristemente. Sí, aquí hay otros comentarios que quieren que tú comentes. México tiene una de las mayores México tiene una de las mayores ventajas comparativas del mundo. Al sur de los Estados Unidos, acceso al Océano Atlántico y Pacífico, grandes recursos naturales y mano de obra barata. Con una alianza adecuada con Estados Unidos y un convencimiento de sus élites, México puede ser una nueva China si se lo propone. ¿Qué le merece este comentario? Pues sí, lo comenté un poquito, ¿no? Esta oportunidad de nearshoring o friendshoring está ahí y está ahí para tomarla. Sin duda alguna coincido con este punto de vista de que México tiene las mayores ventajas competitivas vis-a-vis China que cualquier otro país. ¿La vamos a aprovechar? Yo lo dudo. Yo creo que vamos a dejar ir el momento simplemente porque este gobierno no logra organizarse y tampoco logra entender cómo se inserta dentro de esa posibilidad de nearshoring. ¿Pudiéramos ser el nuevo China? Sin duda. Sin duda, Arnaldo sabe muy bien que en Shell hemos trabajado por años en el desarrollo de proveedores locales, desarrollo de proveedores para exportación, para suministrar las necesidades globales de Shell y sin duda el espacio que hemos encontrado acá ha sido igual o más competitivo que otros proveedores en China, ¿no? ¿Lo va a aprovechar México? No lo creo, no lo creo. Te preguntan cómo están las finanzas mexicanas. ¿Se prevé una crisis financiera grave en los próximos 5 o 10 años si siguen los gobiernos de izquierda? Sí, digo que sí.
2021 y 2022 van a ser los años con más alta inflación, yo diría que desde 1972 más o menos. Y nuevamente, como les explicaba al principio, para este gobierno esos temas no son importantes. Es más importante la ideología y cómo ésta se inserta. O sea, ellos lo que básicamente están tratando de hacer es una revolución cultural. Que ya nos dejen de importar estos indicadores. El presidente les tiene mucho desdén a los indicadores macro, a los indicadores que, por ejemplo, la OCDE nos impone como país de la OCDE. Él dice que no, él quiere medir el índice de felicidad, que ese es el que a él le importa. ¿Cómo lo medimos? Sabrá Dios, pero sí, yo creo que las finanzas mexicanas no están en un buen momento ni lo estarán en los próximos 2 años. Ok, Por ahí creo que te saltaste una pregunta, querido Eduardo, ¿cuál? de Armando. Uno de los problemas de México, esto era un Ah, comentario, Lucía. comentario. Uno de los problemas de Léelo. México es que coexisten dos países, uno productivo desde el Distrito Federal hasta el norte y uno que vive de los subsidios desde el Distrito Federal al sur. Lamentablemente los segundos son los menos instruidos y con mayor población. Sí, correcto, pues sí, son justamente estos grassroots de los que yo hablaba, que además fueron generados por el PRI, ¿eh? No por este gobierno. El PRI tenía una manera de hacer negocios políticos y electorales muy particular. Eh, en mi visión lo que sucede es que Andrés Manuel López Obrador, siendo un hijo del PRI, él nació en el PRI, conocía los passwords del sistema y les hackeó el sistema. Básicamente él se enchupó en esos grassroots movements y les ganó los votos, básicamente. Ok, te piden si tienes algún comentario sobre el caso Lozoya. Interesantísimo el caso Lozoya. Pues nuevamente una muestra del viejo PRI en acción, ¿no? Pues buscar estos tokens políticos, estas palancas políticas para forzar ciertas respuestas, para forzar la distracción de los votantes, para forzar cortinas de humo. Va a ser interesante ver qué pase con Lozoya, ¿no? Y además interesante para mí ver el círculo de noticias que le imparte esta administración a su personalidad, ¿no? O sea, lo usa dependiendo de qué esté pasando afuera. Muy interesante. Mira, Lucía, quizás para los oyentes que no están familiarizados con México, a lo mejor podrías resumir el caso Lozoya. El caso Lozoya. Lozoya era el presidente de Pemex, o fue el presidente de Pemex en la administración pasada, en la administración del presidente Peña Nieto. Se dice que él hizo sendos negocios con Odebrecht y que se dejó corromper por varias empresas para otorgar licencias. Honestamente, yo habiendo participado de primera mano en los procesos de licitación de aguas profundas, no había manera en cómo sacar un contrato corrupto, ¿no? O por vía del lado izquierdo de la calle o como ustedes lo quieran llamar. El caso Odebrecht creo que es un caso muy particular en sí mismo, tiene varias aristas en Latinoamérica, ¿no? No dudo, tal vez, o sea, más bien no pongo mi mano al fuego de que el señor Lozoya sea inocente, pero pues tampoco culpable. La verdad es que es difícil entender su caso precisamente porque ha sido politizado y porque ha sido utilizado como un token político. Entonces no hay transparencia alrededor de por qué lo persiguen, por qué hay un caso en su contra, cuáles son los elementos, es decir, todo está muy oscuro. Entonces, Lozoya, como presidente de Pemex, pues ha sido utilizado por esta administración para ejemplificar y magnificar uno de los puntos centrales del presidente, que es que él quería erradicar la corrupción. ¿Cómo?
con su pensamiento mágico, porque no ha habido en realidad implementación de ninguna política que sustente la erradicación de la corrupción en este país, pero Lozoya ha sido el caso emblemático para ese talking point, digamos, ¿no? Ok. Te dicen, una de las preocupaciones que se observa es la creciente criminalidad de México, en México. ¿Cómo se puede atraer al capital privado en proyectos petroleros ante esta crisis? Yo diría que no se puede, pero no solo por la criminalidad, Pedro, pero porque no hay espacio administrativo o regulatorio para que esto suceda, ¿no? Entonces, en realidad las empresas ya están tomando decisiones porque, como les decía yo, tienen un lugar, otro lugar en donde poner ese cash. Digo, Namibia está creciendo, Trinidad y Tobago, Guyana Francesa, Surinam, Sudáfrica, o sea, vaya, hay lugares y hay países que sí quieren atraer a esa inversión. Entonces, pues sí, yo diría que más que la criminalidad, que sin duda es un problema extremo en mi país, es la habilidad de poder invertir en este país. Ok, te preguntan si eres optimista de que Woodside pueda seguir adelante en su proyecto offshore de Trión, no obstante se cuente con la participación de Pemex en el mismo. Eh, a ver, yo creo que esta administración ya hizo el show y el teatro que quería hacer al respecto de Trión, o sea, ya montó la obra, pero aquí atrás, tras bambalinas, creo que van a poder seguir los partners, todos los partners en Trión, que son, y tal vez tú te refieres más a Talos, o no sé, pero bueno, si es Trión, Woodside creo que va a seguir invirtiendo. Hay ahí temas de organización con la transferencia de BHP a Woodside, pero yo creo que van a seguir. Si te referías a Talos, que es el dilema más grande en México, esta especie de expropiación indirecta, si así lo quieren ver, es justo mi comentario anterior y perdón que haya mezclado las cosas, pero el gobierno ya puso el teatro necesario para el campo de Talos y van a dejar que Talos lo opere y haga lo que tenga que hacer. Pero Trión está mucho menos emproblemado. Pemex es un socio no operador, el operador de Trión es Woodside, pero bueno, habrá que ver también es que el merger de BHP con Woodside, o bueno, de la parte de Oil and Gas de BHP, pues sí tienen ahí como unos pocos, como hipo, ¿no? Están ahí como tratando de normalizarse un poco, pero yo creo que van a estar bien. Mira, te hacen una última pregunta antes de pasar al derecho de palabra. ¿Cómo ves el futuro del fracking en México? Eh, Difícil, hay varias propuestas de legislación en el Congreso promovidas por Morena para prohibir el fracking. No es algo que haya tenido mucha atracción en la conversación técnica del por qué y el cómo, simplemente hay una resistencia absoluta porque pues, es una bandera ambientalista tal vez mal llevada, pero bueno, les consigue votos a los de Morena. Eh, pues no sé, a lo mejor habrá oportunidad de hacer fracking con una nueva administración que sea un poquito más pragmática, puede ser. Pero necesitaríamos regresar a tener una conversación sobre licitaciones y contratos, etcétera, ¿no? Ok, bueno, ahora sí pasamos a las preguntas y entonces tiene la palabra Edgar Sequera. Les recordamos que son 3 minutos máximo, por favor. Adelante, Edgar. Adelante, Edgar. Edgar, abre el micrófono. Se quedó dormido. Bueno, Edgar,
No, es que no lo veo siquiera, creo No, que yo sí lo estoy salió. viendo. No, yo sí lo estoy viendo. O sea, que tiene la manito levantada, pero no, pero tiene el micrófono apagado. Edgar parece que se retiró. Pero, Bueno, bueno, Está ahí, entonces siguen la escribió algo en palabra, el chat. si regresa Edgar después se lo escribió algo en damos. el chat. ¿no? Carlos y Eduardo, lean lo que escribió él, Sí, él porque dice que tiene está ahí, pero que no le permite abrir el micrófono. Bueno, pero eso lo puedo hacer. Yo no se lo puedo abrir, tiene que abrirlo él. No, Eh, déjame. dale ahorita, Edgar, a ver. No, no está abriendo. No, no está abriendo. Revisa los controles, Edgar. Vamos a darle la palabra a Carlos Sánchez por 3 minutos nada más. Yo sí tengo 3 minutos y tengo 3 preguntas, pero muy cortas, Lucía. Primero, porcentaje de pobreza en México. ¿Ha mejorado con AMLO o no? Segundo, ¿cuál es el porcentaje del PIB que proviene de la producción agrícola industrial en México comparado con los otros sectores? Si la tiene. Ok. Y la última, que es la más larga, es ¿cuál es tu visión de transición energética en México? ¿Cuál es ¿Tienes alguna información sobre su potencial de renovables? ¿Se está haciendo algo? ¿O es puro discurso de, de tribuna? A ver, en cuanto al índice de pobreza, ha incrementado en los últimos 4 años. Se han graduado alrededor de 5 millones más de pobres en este país. El porcentaje de agricultura y manufacturing, John Padilla, ese seguro te lo sabes tú porque tienes todos los datos a la mano, pero si me dan un segundo, tengo aquí el reporte de Hacienda, tal vez se los puedo sacar rápido. Y la tercera, Carlos, perdón, renovables, ¿verdad? Transición energética, pero mi preocupación en cuanto a PIB agroindustrial es muy grande, ¿no? Es más grande comparado con los otros sectores, ¿correcto? Sí, sin duda, sí, Okay. No, y sí, sin transición duda. energética, ¿cuál es tu visión real? O sea, ¿cuál es tu visión de lo que realmente se puede estar haciendo en cuanto a transición energética, potencial? O sea, ¿realmente es un discurso o es que realmente se está haciendo o se está planificando hacer algo? Es que no hay ni siquiera discurso, Carlos, ese es el dilema, no hay ni siquiera discurso sobre la transición energética. A ver, el gobierno lo que ha intentado hacer con este favoritismo a la Comisión Federal de Electricidad es que desfavoreció a los productores renovables de energía que además habían tenido los costos más bajos históricos a nivel mundial y les quita la preeminencia para suministrar al sistema eléctrico, dándole prioridad a las plantas de CFE, que algunas de ellas producen electricidad con carbón o con combustóleo, ¿no? Entonces, la lógica es totalmente al contrario, ¿no? Aquí lo que estamos tratando es de favorecer los combustibles fósiles, nuevamente con esta idea de favorecer a Pemex y a CFE. Entonces, no hay una clara dirección para las renovables, Carlos. Sin embargo, en este ejercicio de escenarios que les comentaba de Shell, otra de las grandes conclusiones a las que llegamos es que México tiene el potencial de ser el líder en exportación de crédito de carbono a nivel mundial, ¿no? Es definitivamente una línea de ingreso que nadie está viendo, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y pues, mucho menos en Pemex. Pero el potencial está ahí, sin duda. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues no sé. O sea, en realidad, todas estas empresas renovables han ganado casos jurídicos en contra del gobierno y este gobierno ha hecho caso omiso de las órdenes de la Corte, ¿no? Entonces, en verdad estamos en un momento supremamente preocupante de erosión institucional al grado máximo, ¿no? Ok, Edgar ya pudo abrir el micrófono. Adelante, Edgar. Adelante, Edgar. Adelante. Bueno, Edgar tiene el micrófono abierto, pero todavía como que no puede conectarlo.
ya pudo abrir el micrófono y cerró la cámara que la tenía abierta. Adelante, Edgar, que te estamos escuchando, te vamos a escuchar. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente. Adelante, Luis Velázquez. 3 minutos, Luis. Luis, tienes el micrófono cerrado. Activa el micrófono, Luis Velázquez, activa el micrófono. Ya, Ok, Luis. ok, ya, gracias. Sí. Lucía, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luis, qué gusto verte. Igualmente, aunque sea por aquí por la pantalla. Total. Lamento no haber estado a tiempo para escuchar los valiosos comentarios que tú hiciste sobre la situación de México. Pero bueno, como esto queda grabado, lo escucharé después. Muy bien. De lo último que te escuché, me llamó la atención lo que dijiste sobre Sama. Aparentemente, entonces, ya Pemex decidió dejar que el operador no sea Pemex, sino que sea Talos. Esa es la primera pregunta. Y segundo, una un poquito de mayor alcance, es que entre las empresas de Amexi, que sabemos que son el club de las grandes, ustedes tienen la esperanza de que en la próxima administración de alguna manera se reactiven las licitaciones. Ciertamente pues que ya López Obrador las paró por tú sabes, una de esas puntadas que él le da. Sí. Y la otra pregunta, si puedes comentar algo acerca de la CAS. La CAS era un tesoro escondido de gas que había allí y que no lo habían reactivado, y de repente sale esta empresa, que ya no recuerdo cómo se llama, y bueno, y le otorgan ese contrato, que es un contrato multimillonario, ¿no? La CAS es uno de los yacimientos gigantes de gas que encontró Pemex, pero nunca lo pudo desarrollar porque era muy costoso. Y al precio del gas que teníamos hace unos años atrás, pues la verdad que no era rentable. Pero hoy en día, y yo siempre comentaba por LinkedIn que esto le daba una garantía energética a México, porque no puede depender todo el tiempo de Estados Unidos. Y de alguna manera decía que el LNG, el gas se podía ir vía LNG a Europa, como está pasando ahora, y eso lo dije hace como 3 años o 4 años atrás. Pero bueno, ahí te dejo las preguntas. La CAS, Talos y la visión de Amexis para la próxima administración. Gracias. Talos, mi querido Luis, es totalmente extraoficial. O sea, no vas a ver un comunicado que diga lo que te acabo de decir, ¿eh? Pero es lo que va a pasar porque no hay capacidad dentro de Pemex de sacar a Sama adelante. Entonces, no vayas a buscar así un press release porque no lo vas a encontrar. De la segunda parte, sobre qué esperamos de la siguiente administración, me estás pidiendo que saque mi bola de cristal. No lo sé, dependerá de qué candidato elija Morena. Sin duda, si eligen a Marcelo Ebrard, pues bueno, creo que vamos a poder tener conversaciones mucho más racionales con él y tal vez tratar de detonar nuevamente las rondas, pero cualquiera de los otros dos candidatos imposible, ¿no? Porque el chiste de todo esto y el chiste de ser el candidato del presidente es cómo aseguran la continuidad del proyecto transformador del presidente, ¿no? ¿Y qué otra cosa me dijiste? La cash. La CAS, sí. Pues a ver, la cash es el ejemplo enorme de esto que ya les estaba contando antes, que es la opacidad y la tendencia de moverse de una perspectiva de asignación de contratos muy pública y transparente a través de licitaciones, a través de condiciones, porque además la ley de hidrocarburos no les permite hacer lo que hicieron. Yo sospecho que tal vez la salida de Rogelio de Rogelio en la CNH tuvo algo que ver con esa asignación muy obscura, muy opaca, a una empresa que jamás habíamos visto nunca. Luis Velázquez y tú y yo hemos estado en esta industria por años y años y años y años,
que salió de por debajo de una piedra, ¿no? Y que ahora va a, según esto, explotar la calle. Pues para mí otra vez preocupante, ¿no? Opacidad, transaccionalidad detrás de bambalinas, no sabemos la capacidad técnica de esta empresa de explotar el yacimiento, de no echarlo a perder, es decir, muchas cosas ahí contenidas en ese extraño acuerdo con Fortress Energy, como bien lo dice aquí Enrique. Sí, okay. Muchísimas gracias, Lucía. Y gracias, Ok, Eduardo y Carlos. tiene la palabra Arnaldo Rodríguez y después Jorge Cancoff. Adelante, Arnaldo, 3 minutos. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Arnaldo. Ok, Lucía, muchas gracias por la presentación, como siempre, muy clara y muy llena de contenidos. Sobre México en el contexto de Latinoamérica y como cultura, la pregunta que te hago ¿es la tendencia histórica que las propuestas de la izquierda tengan acogida y están para quedarse, o es una incapacidad de los actores mexicanos de otras tendencias de interpretar el sentimiento del pueblo mexicano? Gracias, Arnaldo. Qué profundas tus preguntas. A ver, la verdad yo no diría que esto es un tema de izquierda, es un tema de populismo, ¿no? Y el populismo puede darse en todas las corrientes. En- Me parece que sí, que el populismo ha tenido un boost en los últimos 4 o 5 años en varias regiones, no solamente en la nuestra, y que sin duda, eso sí, responde a necesidades que las sociedades sienten que no han sido atendidas históricamente, ¿no? Eh, Hay muchos que se sienten no incluidos en la toma de decisiones, y que el populismo ha aprovechado tal vez para echar al traste todo lo que la corriente neoliberal tal vez había hecho, ¿no? Así es que yo te diría que no es un tema de izquierda porque sin duda el presidente López Obrador no es un hombre de izquierda. Si tú revisas bien todo lo que ha hecho desde 2018, algunas de las decisiones que han tomado, híjole, se parecen mucho a las que tomó Margaret Thatcher en su momento, ¿no? Son tremendamente conservadoras tanto fiscalmente como socialmente. El señor socialmente es un conservador, totalmente conservador. Entonces, yo te diría, por eso vuelvo al punto de que este no es un partido de izquierda, es un movimiento de muchas corrientes amalgamadas, ¿no? Que no se ve claramente qué son. Eh, Así es que sí, este señor ciertamente no es de izquierda, pero sí sin duda al mundo occidental, creo, en general, se nos ha perdido de vista qué necesitan los grupos más vulnerables en cualquier país. Y creo que el capitalismo, aunque soy muy pro capitalista y muy pro competencia y muy pro mercado, también tengo que reconocer que al capitalismo se le pasó de largo, así por aquí arriba, las necesidades de los grupos que no podían estructuralmente tener acceso a la toma de decisiones, ¿no? Y Ok. algo tenemos que hacer todos para arreglar eso. Así. Gracias, Lucía. Así, Tiene la Armando. palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por esa Hola, presentación Jorge. interesante que has dado. Arnaldo se me adelantó un poco a la pregunta mía. Yo no sé si tú la voy a ampliar un poco, a ver si tú pudieras explicar por qué ha sido esta tendencia que la mayoría de los países latinoamericanos se han volcado hacia el socialismo. Es que los esquemas democráticos como que no han dado resultado y están buscando otra forma que sea mejor. Entonces,
y cuál es tu apreciación para el futuro. ¿Cómo ves tú? Por cierto, ahorita vienen las elecciones en Brasil y hay información ahí un poco cruzada, ¿no? Hay encuestas que otra vez a Lula da Silva lo ponen ganador, Bolsonaro por otro lado. Entonces quería saber, a ver si esto va a ser una tendencia que se va a quedar o es que en algún momento podemos regresar a las raíces democráticas y de libertad para Latinoamérica. Qué buena pregunta. A ver, creo que colectivamente todos pensamos que la democracia era mucho más perdurable y mucho más robusta de lo que ya sabemos que es. En realidad, nuestro sistema democrático en general en este hemisferio ha estado sostenido con alfileres, ¿no? Y tal vez nos dimos cuenta clara de eso el 6 de enero del año pasado, cuando un grupo de rijosos toma el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que hubo una sobreconfianza en la capacidad de la democracia de permanecer. Esta sobreconfianza tal vez generó una falta de políticas públicas que la robustecieran en todos sentidos, en particular a través de la educación, ¿no? Con lo que decía yo antes, la educación es el gran ecualizador, para mi perspectiva, el gran ecualizador en los países, y es lo que se requiere para hacer la mancuerna con la democracia, ¿no? Si vemos a los países nórdicos, por ejemplo, o tal vez hasta Corea del Sur, pues es un buen ejemplo de eso, parapetaron la democracia, pero a través de robustecer su sistema educativo, ¿no? O sea, un acceso equitativo, accesible, constante, escalable, o sea, todas estas condiciones que requiere un sistema educativo para permanecer y además para generar seres humanos con conciencia cívica, con conocimiento del voto, con conocimiento de los beneficios de la democracia y además seres humanos que pueden enfrentar su vida autónomamente, es decir, que no requieren que el gobierno les dé prebendas para poder subsistir, ¿no? Pueden salir al mercado laboral y conseguir un trabajo bien pagado. Así es que, a ver, a la pregunta de podemos regresar, yo creo que siempre se puede regresar. Lo que pasa es que el esfuerzo evidentemente es mucho más grande porque la brecha se ha hecho mucho más grande, ¿no? Entonces, sí, en temas de educación hay que volver a retomar este tema, hay que volver a hacer redes sociales de apoyo, creo yo, de ciudadanía apoyada, ¿no? Este esfuerzo ya no va a poder venir de las instituciones de gobierno porque ellas mismas se están desmoronando. Entonces tiene que venir sin duda, y regresando a la pregunta de hace rato sobre las organizaciones de la sociedad civil, tiene que venir de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, gente privilegiada como nosotros, que tal vez tenemos cerebros que han sido expuestos a más información, tenemos que ser partícipes activos en esas organizaciones de la sociedad civil. Sin nosotros es que eso no existe, ¿no? Okay. Mira, tiene la palabra Jorge Sajía. 3 minutos, Jorge. Abre el micrófono. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias a la sala. Muy interesante escucharla. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el comentario que hizo Jorge Cancoff de la democracia. Yo creo que yo he estado últimamente en unos grupos de discusión y más o menos nos estamos orientando que lo que fracasó es la democracia. O sea, no puede ser, no puede, porque las grandes mayorías, lamentablemente, y yo soy una persona, digamos, los que me conocen saben que soy muy humano, que no discrimino. No puede ser que el lumpen proletaria, que son las grandes mayorías, eligen a los gobernantes. Gente sin educación, gente que tiene una psicología muy grave, y por eso es la tendencia que llaman comunistas, socialistoides en América, que es que no aspiran a nada. Nunca han tenido nada
y quien no ha tenido nada no aspira a nada, pero sí que le quiten al que tiene. Esa es la promesa de lo que se llaman. ¿Cuál era la promesa de Petro? Que le iba a quitar a los ricos. La promesa de Chávez, que le iba a freír la cabeza a los adecos y a los copellanos. Entonces, no es descabellado pensar en las organizaciones más primitivas, en lo que se llamó el Consejo de Ancianos. Guían a un joven fuerte, guerrero, entre ellos, y esta persona tenía un poder ilimitado, pero tenía que cumplir la norma. Era la famosa alfombra roja de los aztecas, que si el azteca, el rey, el de Tetoytlán, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, tocaba el piso, era destituido. Esto quería decir que se salía de la norma, que violaba la ley. Entonces, lo que ha fracasado es la democracia, señores, lamentablemente. Esta democracia es costosísima. Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un poco de ministerio, además de costosa, tremendamente corrompida en su cúpula y elegida por el lumpenproletaria que decía Marx, pues, ¿no? Que lamentablemente no me gusta utilizar esa palabra. Esta es la realidad. Esos son los que eligen, esos son los que, y en América Latina con tanta pobreza, ahí te dejo esto, Tocayo Cancó, para que... Caray, no me gustaría pensar que la democracia está derrotada. Lo que creo que hicimos muy mal, Jorge, fue comunicar los beneficios de la democracia y cómo ésta ayudaba a los más desprotegidos. Ahí sí, el error fue colectivo y fue inmenso, y precisamente vuelvo a mi punto de nos confiamos en la permanencia de la democracia como algo que ya estaba solidificado en nuestras sociedades, ¿no? Y que evidentemente podemos ver que no era así. Entonces, no creo que la democracia esté muerta, pero el esfuerzo va a ser grande para volverla a colocar al centro de nuestra vida pública y nuestra vida política, ¿no? Gracias, Sofía. Gracias, Lucía. Bueno, con esto cerramos formalmente la sesión. Te damos las gracias, Lucía. Me encantó tu Gracias manera. a ustedes. Me encantó tu manera equilibrada, tranquila de hablar sobre estos problemas tan complejos. Realmente una conversación extraordinaria. Te lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes. La semana